Ayn Rand. Capitalismo, el ideal desconocido. El estado actual. 21. Las ruinas del consenso. Ayn Rand. Conferencia dada en The For All Forum, Boston, el 16 de abril de 1967. Publicado en The Objectivist, abril y mayo 1967. Hace 2 años, el 18 de abril de 1965, hablé en este foro sobre el tema El nuevo fascismo, gobernar por consenso. Dije, la clave del núcleo, la esencia, el motivo y el significado verdadero de la doctrina del gobierno por consenso es el culto de la transigencia. Transigir es la precondición, la necesidad, el imperativo de una economía mixta. La doctrina del consenso es un intento por traducir los hechos toscos de una economía mixta en un sistema ideológico o de un sistema antiideológico y proveerlo de una semblanza de justificación. Los hechos brutos de una economía mixta son el gobierno de pandillas, es decir, una revuelta por el poder entre distintos grupos de presión, sin ningún principio moral o político, sin ningún programa, dirección, propósito o meta de largo plazo, con la creencia tácita en la autoridad por la fuerza como único denominador común, y, a menos que la tendencia cambie, se obtiene un estado fascista como resultado final. En septiembre de 1965, escribiendo en The Objectivist Newsletter, dije, en contra de la creencia fanática de sus defensores, la transigencia no satisface sino que decepciona a todos. No lleva a la realización general sino a la frustración general. Aquellos que intentan ser todo para todos los hombres terminan no siendo nada para nadie. Es sorprendente observar cuán rápido hizo efecto este principio en una época que no tiene en cuenta los principios. ¿Dónde está el consenso del presidente Johnson hoy? ¿Y dónde, políticamente, está el presidente Johnson? Descender en 2 años, en una era de aparente prosperidad, sin la ayuda de ningún desastre nacional obvio, descender desde la altura de un derrumbe popular hasta el estatus de un riesgo para su partido en las elecciones de 1966 es un rasgo que debería dar una pausa a cualquier interesado en la política moderna. Si hubiera alguna manera para hacer que la transigencia funcione, el presidente Johnson es el hombre que la habría encontrado. Él era un experto en el juego de manejar a los grupos de presión. Un juego que consiste en hacer promesas y amigos y mantener lo segundo, pero no lo primero. Su habilidad como manipulador fue la única característica que sus constructores de imagen pública nos vendían en la cumbre de su popularidad. Si él no pudo hacerlo, ningún amateur lo podrá hacer. La eficiencia práctica de la transigencia es la primera premisa que la historia de Johnson debería impulsar a las personas a comprobar. Y creo que un gran número de personas lo hace. La gente, pero no los republicanos, o al menos no todos ellos. No aquellos que le están dando un empujón a esa cosa informe y descarada como Romney para tener éxito donde un profesional ha fracasado. ¿Con qué nos hemos quedado ahora que el consenso ha colapsado? Con nada excepto el espectáculo abierto de la quiebra intelectual y moral de una economía mixta, la ruina aleatoria de su mecanismo desnudo, con el chirrido de sus engranajes como único sonido en nuestro silencio público, el sonido crudo, al alcance de las demandas del momento de los grupos de presión que han abandonado incluso sus pretensiones por cualquier ideal político o justificación moral. La doctrina del consenso fue un disfraz, una imitación barata, una tela adhesiva, pero todavía un disfraz para darle una semblanza de estatus teórico a la práctica de evidente guerra de pandillas. Hoy, hasta la tela adhesiva se ha ido, dejando a la antiideología funcionar al descubierto, más descaradamente que nunca. Una ideología política es un conjunto de principios apuntados a establecer o mantener un cierto sistema social. Es un programa de acción de largo alcance, con los principios sirviendo para unificar e integrar pasos particulares en un curso coherente.
Es solo a través de los principios que los hombres pueden proyectar el futuro y escoger sus acciones en consecuencia. La antiideología consiste en los intentos por contraer las mentes de los hombres para atender el momento inmediato, sin miramientos por el pasado o el futuro, sin contexto o memoria, sobre todo sin memoria, a fin de que las contradicciones no puedan ser detectadas y los errores o los desastres puedan atribuirse a las víctimas. En la práctica antiideológica, los principios son usados implícitamente y se confían en ellos para desarmar a la oposición, pero nunca son reconocidos y se modifican a voluntad, cuando el propósito del momento lo requiere. ¿Qué propósito? El de la pandilla. Así el criterio moral de los hombres se vuelve no mi visión del bien o de lo correcto o de la verdad, sino mi pandilla con razón o sin ella. Esto es lo que hace a los asuntos y discusiones públicas actuales tan nauseabundamente falsas y fútiles. La mayoría de los temas descansa sobre tantas premisas equivocadas y cargan tantas contradicciones que en lugar de la pregunta ¿quién está en lo correcto?, uno está todo el tiempo y de forma táctica enfrentando a la pregunta ¿a qué pandilla quiere mantener? Por ejemplo, considere el asunto de la guerra en Vietnam. Está todo mal acerca de ese desorden horrendo, pero no por las razones de quienes gritaron más fuerte desde su declaración. Una guerra fría es una desvergonzada contradicción en términos. No es muy fría para el soldado estadounidense asesinado en los campos de batalla, ni para sus familias ni para cualquiera de nosotros. Una guerra fría es un término típicamente hegeliano. Descansa sobre la premisa de que A es no A, que las cosas no son lo que son, con tal de que no las mencionemos. O prácticamente hablando, las cosas son lo que nuestros líderes nos dicen que son y, a menos que nos lo digan, no tendremos forma de conocer. Este tipo de epistemología no está funcionando demasiado bien aún con relación a las hordas ignorantes de los campesinos rusos. Que esto fuera intentado con relación a los ciudadanos estadounidenses es quizá el síntoma más deplorable de nuestra desintegración cultural. Cuando los hombres son asesinados por un ejército extranjero a la acción militar, es una guerra integral y nada más que una guerra, a pesar de la temperatura que cualquiera elija adscribirle. Pero observe qué ventajas ofrece la terminología hegeliana a los líderes de una economía mixta. Cuando un país está en guerra, tiene que usar todo su poder para pelear y ganar tan rápido como sea posible. No puede pelear y no pelear al mismo tiempo. No puede mandar a sus soldados a morir como carne de cañón, prohibiéndoles ganar. Cuando un país está en guerra, sus líderes no pueden balbucear acerca de los cambios culturales y acerca de construir puentes con el enemigo, como lo hacen nuestros líderes. Negociar puentes para apuntalar la economía del enemigo y permitirle producir los aviones y las armas que matan a nuestros propios soldados. Un país en guerra a menudo recurre a difamar a su enemigo, esparciendo historias de atrocidades, una práctica que un país libre, civilizado no necesita y a la que no debería recurrir. Un país civilizado con una prensa libre puede dejar a los hechos hablar por sí solos. Pero ¿cuál es el estado moral intelectual de un país que esparce difamaciones e historias de atrocidades acerca de sí mismo e ignora o suprime los hechos conocidos acerca de las atrocidades del enemigo? ¿Cuál es el estado moral intelectual de un país que permite a sus ciudadanos organizar desfiles llevando la bandera del enemigo, el Vietcong, o recolectar fondos para el enemigo en las universidades? ¿Qué hace posible esto? La afirmación es que no estamos, supuestamente, en guerra, sino solamente en guerra fría. La moral de un país es crucialmente importante en tiempos de guerra. En la Segunda Guerra Mundial, el británico Lord Howe Howe, William Joyce, fue apropiadamente valorado como un traidor por el crimen de intentar menoscabar el estado de ánimo de los soldados británicos al difundir historias pavorosas acerca del poder invencible de la Alemania nazi. En una guerra fría como tenemos hoy, el trabajo de Lord Howe Howe lo realizan nuestros líderes públicos. Las historias deprimentes de temor en torno a la escalada acerca de nuestro miedo a la guerra con China sería moralmente vergonzoso si es consentido por los líderes de Mónaco o Luxemburgo.
cuando eso proviene de los líderes del país más poderoso de la Tierra. Vergonzoso no es una palabra adecuada para describir su significado moral. Si un país sabe que no puede pelear contra otro país, no emprende la lucha. Si un país es realmente débil, no entra en la batalla gritando: "Por favor, no me maten en serio, no iré muy lejos". No anuncia su miedo como prueba de su deseo de paz. Hay solo un sentido en el cual ese fenómeno espantoso tiene que ser clasificado como una no guerra. Estados Unidos no tiene nada que ganar. Las guerras son el segundo mal superior que las sociedades humanas pueden perpetrar. El primero es la dictadura, la esclavitud de sus ciudadanos, que es la causa de las guerras. Cuando una nación recurre a la guerra, tiene algún propósito, con razón o sin ella, algo por lo cual luchar, y el único propósito justificable es el de defensa. Si quiere ver el extremo suicida definitivo del altruismo a escala internacional, observe la guerra en Vietnam, una guerra en la cual los soldados estadounidenses mueren sin ningún propósito. Esta es la maldad más horrible de la guerra de Vietnam, que no sirve a ningún interés nacional de Estados Unidos, que es una instancia de pura matanza ciega, sin sentido, altruista, autoinmolatoria. Este es el mal, no las cosas asquerosas que aúllan los Vietniks. Ninguno de nosotros sabe por qué estamos en esa guerra, cómo entramos o qué nos sacará. Cada vez que nuestros líderes públicos tratan de explicárnoslo, hacen más grande el misterio. Nos dicen simultáneamente que luchamos por los intereses de Estados Unidos y que Estados Unidos no tiene intereses egoístas en esa guerra. Nos dicen que el comunismo es el enemigo y atacan, denuncian y difaman a cualquier anticomunista en este país. Nos dicen que la difusión del comunismo debe ser contenida en Asia, pero no en África. Nos dicen que la agresión comunista debe ser resistida en Vietnam, pero no en Europa. Nos dicen que debemos defender la libertad de Vietnam del Sur, pero no la libertad de Alemania Oriental, Polonia, Hungría, Letonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Katanga, etc. Nos dicen que Vietnam del Norte amenaza nuestra seguridad nacional, pero Cuba no. Nos dicen que debemos defender el derecho de Vietnam del Sur a realizar una elección democrática y votar por sí mismos para seguir con el comunismo si lo desean, ya que lo hacen por medio del voto, lo cual quiere decir que no luchamos por algún ideal político o algún principio de justicia, sino solo por el gobierno sin límites de la mayoría, y que la meta por la cual mueren los soldados estadounidenses debe ser determinada por el voto ajeno. Nos dicen también que debemos obligar a Vietnam del Sur a aceptar comunistas en un gobierno de coalición, un proceso por el cual entregamos China a los comunistas, que es un hecho que no debemos mencionar. Nos dicen que debemos defender el derecho de Vietnam del Sur a la autodeterminación nacional, y que alguien que defiende la soberanía nacional de Estados Unidos es un aislacionista, que el nacionalismo es malo, que el globo es nuestra patria y que debemos estar preparados para morir por cualquier parte de él, excepto por el continente de América del Norte. Es sorprendente que nadie crea en los pronunciamientos de nuestros líderes públicos, ni el pueblo estadounidense ni las naciones extranjeras. Nuestros antiideólogos empiezan a preocuparse por este problema, pero en su estilo típico no dicen que alguien miente, dicen que existe una incredulidad general. Observe los términos en los cuales se discute la guerra en Vietnam. No hay metas establecidas, ni cuestiones intelectuales, pero hay, aparentemente, dos lados antagónicos que son designados no por algunos conceptos ideológicos específicos, sino por imágenes que son apropiadas para la epistemología primitiva de los salvajes, los halcones y las palomas. Pero los halcones arrullan con aire de disculpa y las palomas gruñen al máximo de su capacidad. Los mismos grupos que acuñaron el término aislacionista en la Segunda Guerra Mundial para designar a cualquiera que opinara que los asuntos internos de otros países no eran responsabilidad de los Estados Unidos, estos mismos grupos gritan que Estados Unidos no tiene derecho a interferir en los asuntos internos de Vietnam. Nadie ha propuesto una meta que, si fuera lograda, terminaría la guerra, excepto el presidente Johnson, quien ha ofrecido $1.000 millones como precio de la paz.
no $1.000.000.000 pagados a nosotros, sino $1.000.000.000 pagados por nosotros para el desarrollo económico de Vietnam, lo cual significa que luchamos por el privilegio de convertir a cada contribuyente estadounidense en un siervo que trabaja parte de su tiempo en beneficio de sus amos vietnamitas. Pero, demostrando que la irracionalidad no es un monopolio de Estados Unidos, Vietnam del Norte rechazó esa oferta. No hay una solución conveniente para la guerra en Vietnam. Es una guerra en la que nunca debimos haber entrado. Continuarla carece de sentido, retirarse sería un acto más de apaciguamiento en nuestro largo y vergonzoso historial. El resultado último del apaciguamiento es una guerra mundial, como el demostrado en la Segunda Guerra Mundial. En el contexto actual puede significar una guerra mundial nuclear. Que nos quedemos atrapados en una situación de esa clase es la consecuencia de 50 años de una política exterior suicida. Uno no puede corregir una consecuencia sin corregir su causa. Si tales desastres pudiesen solucionarse pragmáticamente, es decir, sacándolos de contexto, del reto y alcance del momento, una nación no necesitaría ninguna política exterior. Y este es un ejemplo de que por qué nosotros necesitamos una política basada en principios de largo alcance, o sea, una ideología. Pero una revisión de nuestra política exterior, desde sus premisas básicas y en totalidad, es algo que hoy los antiideólogos ni se atreven a pensar. Cuanto peores son sus resultados, más fuerte nuestros líderes públicos proclaman que nuestra política exterior es bipartidista. Una solución correcta sería elegir a los estadistas. Si tales hombres aparecieran, con una política exterior radicalmente diferente, una política explícita y orgullosamente dedicada a la defensa de los derechos y los intereses nacionales de los Estados Unidos, renunciando a la ayuda exterior y demás formas de autoinmolación internacional. En tal política podríamos retirarnos de Vietnam de una vez y el retiro no sería incomprendido por nadie y el mundo tendría posibilidades de lograr la paz. Pero tales estadistas no existen actualmente. En las condiciones actuales, la única alternativa es pelear esa guerra y ganarla tan rápido como sea posible, y así ganar tiempo para desarrollar nuevos hombres de Estado con una nueva política exterior antes de que la vieja nos empuje a otra guerra fría, tal como la Guerra Fría en Corea nos empujó a la de Vietnam. La institución que posibilita a nuestros líderes a entrar en tan alocada e inconsciente aventura es el reclutamiento para el servicio militar. La cuestión del reclutamiento es quizá el asunto más importante y más debatido en la actualidad, pero los términos en los cuales se discute son una triste manifestación de nuestra prevaleciente tendencia antiideológica. De todas las violaciones estatistas de los derechos individuales en una economía mixta, el reclutamiento para el servicio militar es la peor. Es una abrogación de derechos, invalidada el derecho fundamental del hombre, el derecho a la vida, y establece el principio básico del estatismo, que la vida de un hombre le pertenece al Estado y el Estado la puede reclamar compeliéndolo a sacrificarla en combate. Una vez que se acepta este principio, el resto es solo cuestión de tiempo. Si el Estado puede obligar a un hombre a arriesgarse a la muerte, a una horrenda discapacidad o a una amputación en una guerra declarada por decisión del Estado, por una causa que él no puede aprobar ni incluso comprender, si su consentimiento no es requerido para enviarle al martirio indecible, entonces, en principio, todos los derechos son negados en ese estado y su gobierno no es más el protector del hombre. ¿Qué queda para proteger? La contradicción más inmoral en el caos de los grupos antiideológicos actuales es la de los así llamados conservadores, quienes se postulan como defensores de los derechos individuales, particularmente de los derechos de propiedad, pero sostienen y apoyan el reclutamiento. ¿Por qué evasión infernal pueden esperar justificar la proposición de que criaturas que no tienen derecho a la vida tienen derecho a tener una cuenta bancaria? Un escalón del infierno ligeramente más alto, aunque no mucho más alto, debería reservarse para aquellos socialdemócratas que afirman que el hombre tiene el derecho a la seguridad económica, la vivienda pública, la atención médica, la educación, la recreación, pero no el derecho a la vida, o sea, que el hombre tiene derecho al sustento, pero no a la vida.
Una de las nociones usadas por todas las tendencias para justificar el reclutamiento es que los derechos imponen obligaciones. ¿Obligaciones hacia quién? ¿E impuestas para quién? Ideológicamente, la noción es peor que el mal que intenta justificar. Implica que los derechos son un regalo del Estado y que un hombre tiene que comprarlos ofreciendo algo, su vida, a cambio. Lógicamente, esa noción es una contradicción, dado que la única función acertada de un gobierno es proteger los derechos del hombre. No puede reclamar un título sobre su vida a cambio de esa protección. La única obligación involucrada en los derechos individuales es una obligación impuesta no por el Estado, sino por la naturaleza de la realidad. Por ejemplo, por la ley de identidad. La consistencia, que en este caso significa la obligación de respetar los derechos de los otros si uno desea que sus propios derechos sean reconocidos y protegidos. Políticamente, el reclutamiento es claramente inconstitucional. Ninguna cantidad de racionalización elaborada por la Corte Suprema o por individuos privados puede alterar el hecho de que representan una servidumbre involuntaria. Un ejército de voluntarios es la única forma correcta, moral y práctica para defender a un país. ¿Un hombre debería ofrecerse a pelear si su país es atacado? Sí, si valora sus derechos y su libertad. A un país libre o a un semilibre nunca le ha faltado voluntarios para hacer frente a la agresión externa. Muchas autoridades militares han dado testimonio de que un ejército de voluntarios, un ejército de hombres que saben por qué están peleando, es el mejor, el ejército más efectivo, y que uno reclutado es menos efectivo. Se pregunta a menudo, ¿pero qué ocurre si un país no puede encontrar un número suficiente de voluntarios? Aún así, esto no le daría al resto de la población un derecho a las vidas de los hombres jóvenes del país. Pero, de hecho, la falta de voluntarios ocurre por una de dos razones. 1. Si un país está desmoralizado por un gobierno corrupto, autoritario, sus ciudadanos no se ofrecerán a defenderlo, pero tampoco pelearán por mucho tiempo si son reclutados. Por ejemplo, observe la desintegración literal del ejército ruso zarista en la Primera Guerra Mundial. 2. Si el gobierno de un país se compromete a pelear una guerra por alguna razón que no sea la autodefensa, por un propósito que los ciudadanos tampoco comparten y comprenden, no encontrará muchos voluntarios. Así, un ejército de voluntarios es uno de los mejores protectores de la paz, no solo contra la agresión extranjera, sino también contra cualquier proyecto o ideología belicosa de parte del propio gobierno de un país. No muchos hombres se alistarían como voluntarios para guerras tales como las de Corea o Vietnam. Sin el poder para reclutar, los gestores de nuestra política exterior no podrían embarcarse en aventuras de esa clase. Esta es una de las mejores razones prácticas para la abolición de la conscripción. Considere otra razón práctica. La época de los grandes y masivos ejércitos ha pasado. Una guerra moderna es una guerra de tecnología. Requiere de un personal altamente entrenado, científico, no se hace con hordas de hombres despreocupados, sin discernimiento, confundidos. Requiere de cerebros, no de fuerza muscular, de inteligencia, no de obediencia ciega. Uno puede obligar a los hombres a morir, no los puede obligar a pensar. Observe que las ramas más tecnológicas de nuestros servicios armados, como la Marina y la Fuerza Aérea, no aceptan conscriptos y están formadas por voluntarios. El reclutamiento, por consiguiente, se aplica solo a los menos eficaces y, en las condiciones de hoy, a la parte menos esencial de nuestras fuerzas armadas, la infantería. Si esto es así, ¿es la seguridad nacional la consideración principal de aquellos que apoyan y defienden la conscripción? La cuestión práctica de la protección militar del país no es el asunto en cuestión, no es la preocupación principal de los sostenedores del reclutamiento. Algunos de ellos pueden estar motivados por la rutina, los miedos y las nociones tradicionales, pero a escala nacional hay involucrado un motivo más profundo. Cuando un principio vicioso es aceptado implícitamente, no tarda en hacerse explícito. Los grupos de presión se dan prisa por encontrar ventajas prácticas en sus implicancias lógicas.
Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, el reclutamiento para el servicio militar fue utilizado como una justificación para propuestas que establecieran la conscripción laboral, es decir, el servicio laboral obligatorio para toda la población, con el gobierno potenciado para asignarle a cualquiera un trabajo de su elección. Lo que se sostenía era: si los hombres pueden ser reclutados para morir por su país, ¿por qué no pueden ser reclutados para trabajar por su país? Dos proyectos de la ley con semejantes propuestas fueron ingresados al Congreso, pero afortunadamente fueron rechazados. El segundo de esos proyectos tenía una rareza interesante. El trabajo reclutado, proponía, recibiría un salario de escala sindical, para no menoscabar las escalas sindicales, pero en justicia esto era para los conscriptos militares. Los conscriptos laborales recibirían solo el equivalente de la paga militar y el resto de sus sueldos iría al gobierno. ¿Qué grupo político, supone usted, llegó con una noción de esta clase? Ambos proyectos fueron introducidos por los republicanos y fueron rechazados por los trabajadores organizados, que fueron el único grupo económico grande que se mantuvo de pie entre nosotros y un estado totalitario. Ahora observe los términos en los cuales hoy se discute la conscripción. El principal motivo propuesto para la continuación del reclutamiento no es militar, sino financiero. Es generalmente admitido que el reclutamiento es innecesario, pero se alega que un ejército de voluntarios costaría demasiado. Como están las cosas, el ejército es uno de los grupos con salarios más bajos en el país. La paga de un soldado conscripto, en efectivo o sus equivalentes, es decir, incluyendo comida y alojamiento, representa aproximadamente $1 por hora. Para atraer a los voluntarios hay que ofrecerles un salario más alto y mejores condiciones, haciendo así que una carrera militar sea comparable a los estándares del mercado laboral civil. No se ha ofrecido ninguna estimación del cuál sería el costo de un ejército de voluntarios, pero cálculos aproximados los ubican en $4.000 millones al año. Mantenga esta cifra en mente. Manténgala mientras lee acerca de nuestro presupuesto nacional en los diarios y mientras mantiene también clara y específicamente la imagen de lo que es posible comprar con esta cifra. La etapa entre 15 y 25 años es una etapa formativa crucial para la vida de un hombre. Es el tiempo en que él confirma sus impresiones del mundo, de los otros hombres, de la sociedad en la cual debe vivir. Es el momento en que adquiere convicciones conscientes, define sus valores morales, escoge sus metas y prevé su futuro, desarrollándose o renunciando a la ambición. Esos son los años que lo marcan de por vida, y son esos años que una sociedad presuntamente humanitaria lo obliga a pasar en medio del terror. El terror de saber que él no puede tener previsto nada y no cuenta con nada, que cualquier camino que tome puede ser bloqueado de un momento a otro por un poder imprevisible que le quita su visión del futuro, y ahí está la forma gris de las barracas y quizá, más allá de ellas, la muerte por alguna razón desconocida en alguna selva extranjera. Una presión de esa clase es devastadora para la psicología de un joven, si logra comprenderlo conscientemente, y aún peor, si no lo hace. La primera cosa que el joven es propenso a ceder, en una u otro caso, es su intelecto. Un intelecto no funciona sobre la premisa de su impotencia. Si él adquiere la convicción de que la existencia es imposible, que su vida está en las manos de algún mal tan enorme e incomprensible, si con eso desarrolla un desprecio indefenso, ardiente por la hipocresía de sus mayores y un odio profundo hacia toda la humanidad, si él busca escaparse de esta presión psicológica e inhumana recurriendo al culto beatnik del momento inmediato gritando «¡Ya! ¡Ahora! ¡Ahora!», no tiene nada distinto sino ese ahora, o adormeciendo su terror y matando lo que resta de su mente con el LSD. No le culpen. Hermanos, ustedes lo pidieron. Esto es lo que $4.000 millones comprarían. Esto es lo que podría disponer él, cualquier otro joven en el país y toda persona que los ama. Recuerde en qué cloacas es derramado hoy nuestro dinero. Según el presupuesto federal para el año fiscal 1968,
Gastaremos 4.500 millones en ayuda exterior y proyectos coligados, 5.300 millones en programas espaciales, 11,3 mil millones en solo uno de los muchos departamentos que se ocupan del bienestar público, pero afirmamos que no podemos permitirnos ahorrar 4.000 millones de dólares para salvar a nuestra juventud de la agonía de una tortura psicológica que la mutila y la trata brutalmente. Pero, por supuesto, el verdadero motivo detrás de ese crimen social no es financiero. El tema de los costos es meramente una racionalización. El verdadero motivo puede ser detectado en la siguiente declaración realizada por el teniente general Lewis B. Hershey, director del Sistema de Servicio Militar Obligatorio, el 24 de junio de 1966. No estoy preocupado por la incertidumbre que involucra mantener a nuestra ciudadanía creyendo que le debe algo a su país. Hay demasiada gente que piensa que el individualismo tiene que ser reconocido totalmente, aun cuando los derechos del grupo se van al diablo. El mismo motivo fue puesto totalmente en claro en una propuesta que adelantada por el secretario de Defensa, Robert S. McNamara, y que ahora es publicitada con creciente insistencia por la prensa. El 18 de mayo de 1966, el señor McNamara dijo lo siguiente: tal y como están las cosas, nuestro sistema selectivo actual echa mano solo de una minoría de hombres jóvenes elegibles. Eso es una falta de equidad. Me parece que podríamos movernos para remediar esa falta de equidad pidiéndole a cada joven de Estados Unidos que le dé 2 años de servicio a su país, ya sea en uno de los servicios militares, en cuerpos de paz o en algún otro trabajo voluntario para el desarrollo local o en el extranjero. ¿Trabajo dedicado al desarrollo? ¿Al desarrollo de quién? Aparentemente, plantar arroz o cavar zanjas en Asia, África y Sudamérica constituye un servicio a los Estados Unidos, pero prepararse para una carrera productiva no lo es. Enseñar a nuestros analfabetos en regiones ignotas del mundo o en los barrios bajos de lejanas ciudades constituye un servicio para Estados Unidos, pero ir a la universidad no lo es. Enseñarle a los niños retrasados a tejer canastas constituye un servicio para los Estados Unidos, pero no acceder a un PhD no lo es. ¿No está claro el principio que es silenciado? Desarrollarse para ser una persona productiva, ambiciosa, independiente, no es considerado como un valor para Estados Unidos. Convertirse en un ayacto animal de sacrificio lo es. Esta, sostengo, es una obscenidad moral. Cualquiera que sea el país al cual pudiera aplicar tal principio, no son los Estados Unidos. No es ni la soviética rusa, donde destruyen la mente de su juventud, pero no en forma tan empalagosa, desenfrenada, de una manera tan carente de sentido. Esa propuesta representa la esencia desnuda del altruismo en su forma pura y totalmente consistente. No se trata de sacrificar a los hombres para el supuesto beneficio del Estado, se trata de sacrificarlos en aras del sacrificio. Busca quebrantar el espíritu del hombre, destruir su mente, su ambición, su autoestima, su confianza en sí mismo, su individualidad, durante los mismos años en que está en el proceso de adquirirlos. El globo de ensayo del señor McNamara no se examinó demasiado bien al principio. Hubo clamores de protesta e indignación, lo cual apremió al gobierno a publicar una apresurada desmentida. La administración Johnson, dijo The New York Times el 20 de mayo de 1966, dejó apresuradamente en claro que al presente no tenía planes de reclutar a jóvenes estadounidenses para deberes civiles o dejar que tales deberes se conviertan en una alternativa del servicio militar. En la misma trama de noticias decía que los funcionarios invocados para interpretar las palabras de McNamara hicieron énfasis en que él había sugerido preguntar más bien que compeler a los jóvenes a prestar servicios. Bueno, quiero insistir en que si un gobierno pretende preguntar en vez de compeler, no escoge a la Secretaría de Defensa para hacer tal pregunta, y no lo pide en el contexto de la aprobación de una ley que se ocupa del reclutamiento para el servicio militar.
La sugerencia del servicio voluntario bajo una amenaza sobre la vida es chantaje. Chantaje dirigido a la juventud estadounidense en su totalidad. Chantaje que exige su rendición a una explícita servidumbre. Después de esa sugerencia inicial, obviamente, como un paso intermedio para poner en forma a los animales de sacrificio, las pandillas estatistas altruistas comenzaron a impulsar la idea del servicio social voluntario. El 14 de septiembre de 1966, James Riston, del New York Times, citó al presidente Johnson diciendo: «Espero ver el día en que alguna forma de servicio voluntario para la comunidad, la nación y el mundo sean tan común en Estados Unidos como ir a la escuela, cuando no hay un hombre que solamente se haya servido a sí mismo». La motivación de todo esto es obvia. El reclutamiento no se necesita para propósitos militares, no es necesario para la protección del país. Pero los partidarios del estatismo luchan para no renunciar al poder que se les dio y al principio innominado y precedente que estableció, por sobre todo, para no renunciar a este principio. La vida del hombre le pertenece al Estado. Esta es la verdadera cuestión y la única, y no hay forma de oponerse a ella o lograr la abolición del reclutamiento sino defendiendo el principio del derecho del hombre a su vida. No hay forma de defender ese derecho sin una ideología moral política total y coherente. Pero esa no es la manera en que los antiideólogos frenéticos de diferentes visiones debaten el asunto. Son los conservadores, los supuestos defensores de la libertad y el capitalismo, quienes deberían oponerse a la conscripción. No lo hacen, le dan su apoyo. Al principio de la campaña electoral presidencial de 1964, Barry Goldwater hizo una sugerencia ambigua a favor de la abolición del reclutamiento que despertó la atención esperanzada del público. Pronto la descartó y dedicó su campaña a denunciar la moral de Bobby Baker. ¿Quién introdujo el asunto del reclutamiento en el debate y foco público, exigiendo su derogación? La extrema izquierda, los Vietniks y Peaceniks. En línea con los métodos antiideológicos de todos los demás grupos, los Vietniks, cuya simpatía está de parte de Rusia, China y Vietnam del Norte, aúllan en contra del reclutamiento en nombre de sus derechos individuales aunque parezca mentira. Proclaman su derecho a escoger cuál guerra pelearán, mientras simpatizan con países donde el individuo incluso no tiene derecho a escoger y pronunciar un pensamiento propio. Lo que es todavía peor es el hecho de que son los únicos grupos que mencionan los derechos individuales, si los reportajes periodísticos son confiables. Pero de toda esta confusión antiideológica, elegiría un incidente pequeño como moralmente el peor. Cito de The New York Times del 6 de febrero de 1967. Líderes de 15 organizaciones estudiantiles representando los extremos políticos así como también el centro demandaron hoy la abolición del reclutamiento y el estímulo del servicio voluntario en las prosecuciones humanitarias. En una resolución final de una conferencia de 2 días sobre la conscripción y el servicio militar del Sheringham Hotel, Washington, D.C., los líderes estudiantiles declararon: el sistema actual de reclutamiento con sus injusticias inherentes es incompatible con los principios tradicionales estadounidenses de la libertad individual dentro de una sociedad democrática y por esta razón la conscripción debería ser eliminada. Existe una necesidad urgente dentro de nuestra sociedad de que los jóvenes se involucren en la eliminación de males sociales como la ignorancia, la pobreza, la discriminación racial y la guerra. Entre los que firmaron la resolución había miembros importantes de la organización izquierdista estadounidense por una sociedad democrática, los derechistas jóvenes estadounidenses por la libertad y la moderada juventud y división universitaria de la Asociación Nacional para el Desarrollo de la Gente de Color. Aunque no se llegó a ninguna unanimidad en recomendaciones concretas, el señor Chickering, patrocinador de la conferencia, dijo que creía que la mayor parte de los líderes estudiantiles favorecieron su propuesta para la creación de un sistema de servicio militar voluntario. Bajo esta propuesta,
Los estudiantes en los campus universitarios a lo largo de todo el país recibirán instrucciones para llenar tarjetas expresando su voluntad para servir en la obra humanitaria. Observe la información. Principios tradicionales estadounidenses de la libertad individual dentro de una sociedad democrática, en lugar de el derecho individual a la vida. ¿Qué es la libertad individual dentro de una sociedad democrática? ¿Qué es una sociedad democrática? La libertad individual no es un principio político primario y no puede ser definido, defendido o practicado sin el principio primario de los derechos individuales. Y una sociedad democrática, tradicionalmente, quiere decir el gobierno sin límites de la mayoría. Este es un ejemplo del método por el cual los antiideólogos actuales obliteran el concepto de los derechos. Observe además que los líderes de los conservadores jóvenes americanos para la libertad firmaron un documento de ese tipo. Estos no son hombres que están siendo azotados, son hombres que toman el látigo obedientemente y se fustigan a sí mismos. Políticamente, esa propuesta es mucho peor que el reclutamiento. El reclutamiento, al menos, ofrece la excusa de que uno sirve al país en tiempos de peligro y sus implicancias políticas quedan diluidas por una larga tradición histórica asociada con el patriotismo. Pero si los jóvenes aceptan la creencia de que es su deber pasar sus irreemplazables años formativos cultivando arroz y cargando orinales, están arruinados psicológicamente, y así está este país. La misma noticia transmitía algunas estadísticas estremecedoras sobre la actitud de los universitarios en general. Citaba una encuesta conducida por la Asociación Nacional de Estudiantes de 23 universidades a lo largo del país. Si esa encuesta es confiable, aproximadamente el 75% dijo que prefería el establecimiento de algún medio que permita el trabajo en los cuerpos de paz, en los cuerpos de maestros o en los servicios voluntarios para los Estados Unidos como alternativa del servicio militar. Cerca del 90%, sin embargo, dijo que creía que el gobierno tiene derecho a reclutar a sus ciudadanos, y el 68% pensó que tal conscripción era necesaria también en periodos sin haberse declarado la emergencia nacional. Este es un ejemplo a gran escala de lo que yo llamo la sanción de la víctima. Es también un ejemplo del hecho de que los hombres no pueden ser esclavizados políticamente en tanto no han sido desarmados ideológicamente. Cuando son así desarmados, las víctimas se convierten en quienes se colocan a la cabeza del proceso de su propia destrucción. Este es el pantano de contradicciones que absorben los dos temas más conspicuos del presente, Vietnam y el reclutamiento. Lo mismo es cierto de todos los demás temas y pseudotemas que actualmente bloquean todas las vías de la comunicación pública. Y, agregando un agravio a la herida, los antiideólogos, que son los responsables de eso, se quejan del letargo público. El letargo es solo una cubierta psicológica precaria ante la confusión, el asco y la desesperación. El país en general está amargamente disconforme con el estado de cosas, desilusionado con los eslóganes trasnochados del estado de bienestar, y busca desesperadamente una alternativa, un curso de acción y un programa comprensible. La intensidad de esa necesidad puede medirse por el hecho de que un buen discurso llevó a un hombre, que nunca había tenido un cargo público, a la alcaldía de California. Los defensores del estatismo de los dos partidos, que están ahora ocupados difamando al gobierno Reagan, están ansiosos por no ver y no dejar a otros descubrir el verdadero significado y la lección de su elección: que el país está hambriento de una voz plena de consistencia, claridad, confianza moral, que fueron las cualidades sobresalientes de su famoso discurso y las cuales no pueden ser logradas o proyectadas por consenso, buscando a los antiideólogos. A partir de esta fecha, el gobernador Reagan parece ser una figura pública promisoria. No lo conozco y no puedo hablar en nombre del futuro. Es difícil de evitar un cierto grado de escepticismo. Hemos sido decepcionados demasiadas veces. Pero más allá de que esté a la altura de sus promesas o no, la necesidad,
La búsqueda y la respuesta de la gente a ideas bien definidas sigue siendo un hecho y se convertirá en un hecho trágico si los líderes intelectuales de este país continúan ignorándolo. Desde las elecciones de 1966, algunos comentaristas han estado hablando de la oscilación del país hacia la derecha. No hubo oscilación hacia la derecha, excepto quizá en California. Hubo solo una oscilación contra la izquierda. Si por derecha queremos decir capitalismo y por izquierda estatismo. Sin un programa y un liderazgo firme, coherente e ideológico, la protesta desesperada de las personas será malgastada en los callejones sin salida del mismo estatismo al que se oponen. Es inútil pelear si uno no sabe por qué está peleando. Una tendencia meramente negativa o un movimiento de ese tipo no puede ganar e históricamente nunca ha ganado. No lleva a ninguna parte. La doctrina del consenso ha logrado el opuesto exacto de su supuesta meta. En lugar de crear unidad o acuerdo, se ha desintegrado y ha atomizado el país en tal magnitud que no es posible ninguna comunicación y mucho menos un acuerdo. No es unidad, sino coherencia intelectual lo que el país necesita. Esa coherencia puede lograrse solo a través de principios básicos, no por transigencias entre grupos de hombres a través de la primacía de ideas, no por la acción de pandillas. La tarea de definir ideas y metas no es de la incumbencia de los políticos y no se efectiviza en el periodo electoral. Las elecciones son meramente consecuencias. La tarea le pertenece a los intelectuales. La necesidad es más urgente que nunca. Postdata. De vez en cuando recibo cartas de jóvenes pidiéndome consejos personales sobre los problemas asociados al reclutamiento. Moralmente, nadie puede dar consejos sobre un tema donde las elecciones y las decisiones no son voluntarias. La moral acaba donde un arma comienza. En lo que se refiere a las alternativas prácticas disponibles, lo mejor es consultar a un buen abogado. Hay, sin embargo, un aspecto moral del asunto que necesita aclaración. Algunos jóvenes parecen estar padeciendo del malentendido que ya que el reclutamiento es una violación de sus derechos, el acatamiento a la ley del reclutamiento constituiría una sanción moral de esa violación. Este es un error serio. Una conformidad forzada no es una sanción. Todos nosotros nos vemos forzados a cumplir con muchas leyes que violan nuestros derechos, pero con tal que aboguemos por la renovación de tales leyes, nuestra conformidad no constituye su condena. Las leyes injustas tienen que ser combatidas ideológicamente. No pueden ser combatidas o corregidas por medio de la mera desobediencia y el martirio fútil. Cito de una editorial sobre este tema en abril de 1967 de Persuasión. Uno no detiene el camión arrojándose delante de él.